Sobre el final del año litúrgico y los primeros domingos y lecturas del Adviento de los primeros días hay cierta relación. Hemos escuchado en la versión de Marcos, este año se ha leído en los domingos fundamentalmente el Evangelio de Marcos, que escribe a una comunidad que está siendo perseguida. El texto de hoy hemos leído el discurso que se llama escatológico, la palabra suena rara, pero es del final de los tiempos. Postrimerías, o aquello que también podemos poner como título apocalíptica, el fin de los tiempos. Y por lo tanto estos textos subrayan ese género literario. No podemos leer la Escritura, la palabra de Dios, sin tener en cuenta ese género literario. No es lo mismo el Génesis que un libro de una epopeya como el cruce del Mar Rojo en el libro del Éxodo, o una reflexión de tipo filosófica iluminada por el Espíritu Santo, claro, como los libros que llamamos sapienciales, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, el Eclesiastés. No es lo mismo esta reflexión que los libros históricos de los jueces, las crónicas, libros de los reyes. Son distintos géneros literarios. Y a los que les gusta leer cosas de, valga la redundancia, la literatura, sabe que no es lo mismo una poesía, que una reflexión, que una historia, que una novela. Y eso no le quita un ápice de verdad a este género que es el apocalíptico. Pero tiene un lenguaje especial que es necesario discernir, sopesar, ponderar. No es tanto el fin del mundo como las películas nos quieren imponer, sino la conclusión de la historia, el fin de los tiempos. El resultado final de una lucha constante que no solo la vemos exteriormente, sino también en nuestro interior, entre el bien y el mal, como si constantemente en nuestra vida el bien y el mal jugaran una pulseada, porque lo reconocemos en nuestro propio interior. Claro, es mucho más fácil que alguien, medio de comunicación o el gurú de turno, te diga dónde están los malos y dónde están los buenos, porque uno enseguida se coloca en el lugar de los buenos. Se habla de la lucha del bien y el mal en el propio corazón y en el medio de la historia. El amor y la prepotencia, frente a una experiencia cotidiana que nos da la impresión de decirnos: el mal triunfa, ¿para qué te vas a calentar? Lo digo en el sentido porteño de la palabra, si el mal siempre triunfa. Todo está mal y estará peor. Fíjense que en este texto, ya cerca del inicio de lo que sería la Semana Santa, Jesús está hablando con sus discípulos ya antes de comenzar el drama de su pasión. Jesús ya no habla de la cruz, sino habla del fin, el regreso, el fin de los tiempos, porque la cruz, que ya ha anunciado varias veces, en los sinópticos 3 veces, conduce al regreso del Hijo del Hombre. Por eso es un discurso difícil, algunos dicen el más difícil del Evangelio, porque está lleno de imágenes que no son difíciles de descifrar. Pero hay una cosa que es el corazón del texto, y no es una cosa, me corrijo, que es la certeza del regreso del Señor en la gloria y el juicio final. Se concentra la atención sobre lo que estamos viviendo, pero con la esperanza puesta en el final. Ese es el centro que ilumina, lo seguro, lo que nos consuela. Por eso esta página, lejos de querer asustarnos como que viene el cuco, si no tomas la sopa, cuidado que viene el viejo de la bolsa, en realidad está diciendo: yo volveré. Es la luz de la esperanza que nos anima aún en estos tiempos los que se nos conmueve el alma porque decimos:
¿A dónde vamos a ir a parar? No se trata de cómo afrontar o enfrentar, mejor dicho, lo que acontece, las cosas, sino de poner la mirada firme no en aquello que viene, sino aquel que viene. Es verdad, en los evangelios sinópticos se habla de guerras, de divisiones, terremotos, catástrofes, improvisaciones, todo lo que vemos cotidianamente. Nos parece que eso aumenta, y es verdad, sorprende cómo aumenta la maldad del hombre, pero también es verdad que hoy en día, gracias a la información que se tiene al segundo, nos enteramos de cosas que siglos atrás, viviendo en estas tierras, ni nos enterábamos que ocurrían, qué sé yo, en Japón, en otros lados. Nos enteramos mucho tiempo después. Para el que tenía la radio, para el que podía leer un diario. Ahora es al segundo, al segundo. Jesús advierte que en su ausencia sucederán estas cosas, pero regresará. Si yo les preguntara ahora, estoy seguro que acertarían, aunque no es algo para acertar, como un programa de televisión de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la última frase de la Biblia? La primera es, en el principio existía Dios. ¿Y la última palabra cuál será? Ven, Señor Jesús, no tardes. Así termina el libro del Apocalipsis y ahí se cierra lo que llamamos y estamos llamados a creer la revelación pública. No pública porque se publicita, sino aquella en la que creemos. Es verdad que nuestro corazón se va detrás de muchas revelaciones privadas, la que dice tal, la que dice cual, la que dice la Virgen, la que dice aquel santo, la que dice tu curita predilecto. Entonces ahí uno abre YouTube y está lleno de personajes que saben el día y la hora, porque alguien se los ha revelado. Cuando Jesús mismo dice, solo el Padre sabe el día y la hora, ni el Hijo del Hombre. La certeza que nos anima es el Señor que viene, Él regresará. Y en medio hay tensiones, pero cuidado con esta palabra, porque hoy en día en este mundo en que vivimos, que es el nuestro, no admitimos tensiones, no queremos tensiones. Y sin embargo, el Señor nos invita a vivir la tensión con atención, puestos los ojos en el Señor que viene. Está lleno de informaciones y advertencias, pero una sola cosa es la importante en este ropaje literario, que no tiene que distraernos, sino indicarnos lo central. La palabra Apocalipsis no es desastre, significa revelación. Un Dios que se revela. La palabra escatología no es destrucción y rompo todo, sino palabra definitiva. Y si yo les preguntara, no tenemos tiempo, muchos tendrán que ir a votar, todos tenemos que ir a votar, y a hacer las cosas de la casa en este domingo tan bello que nos ha regalado el Señor. Si yo les preguntara, si acaso estamos esperando algo o alguien, no tardarán en decirme alguien, porque es Él el que viene. El Señor, que el salmo que ha cantado, protégeme Dios mío que me refugio en ti, el salmo que nos ayuda a decir, Él está a mi lado, por eso nunca vacilaré. No dejarás, Señor, que tu amigo, el amigo viene, no dejarás que tu amigo vea el sepulcro. El final no es el acabose. La curiosidad nos llena de preguntas. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? ¿Dónde sucederá? Y vamos detrás de esas preguntas y de algún gurú o gurúa que, como gurises nosotros, sigamos. No. Todos estos textos nos ayudan no a saber cuándo, cómo, dónde, sino cómo esperarlo, cuál es la actitud, esa tensión de quien espera a alguien que viene,
no alguien que viene a cobrarme un cheque que debo y me llena de miedo y le digo, si viene, decirle que no estoy, sino el amor en persona. Jesús es la palabra hecha carne. Y si Dios es amor, es el amor hecho carne. El amor encarnado. Es Él el que viene a buscar. Y nadie que espera al amor de tu vida, que viene a buscar, tiembla, sino de emoción y de una buena ansiedad que nos hace mirar la ventana de la historia y de la vida, porque sé que viene, sé que viene. Y hoy, mirando a ese alguien que viene, mi herencia y mi amigo, celebra la Iglesia la jornada de los pobres, el domingo previo al Cristo Rey, donde todo se recapitula. Cristo Rey es el final del año litúrgico. Y uno dirá, ¿dónde están? Y uno criticará, ¿por qué jornada de los pobres sino de tal cosa y de tal otra? Porque hay algo que nos hermana, y es la pobreza. Que no la queramos ver, eso es otra cosa. Que no la podamos ver, eso es otra cosa. Que no seamos capaces de verlo, eso es otra cosa. Pero basta una reflexión serena y sabia para darnos cuenta que todos nosotros compartimos una pobreza, disculpen el título, que podríamos llamar metafísica, es decir, de nuestra propia existencia. Somos limitados, tenemos nuestros achaques físicos, nuestras enfermedades. Esta pandemia nos lo ha puesto sobre el tapete. Somos seres limitados. ¿Quién iba a pensar 2 años atrás que estaríamos tapándonos la boca para ir a la misa? Si yo se los dijera como un gurú dirían, está loco, y hubieran dicho bien. Y sin embargo todo esto nos ha mostrado que somos limitados. Luego hay una pobreza de tipo psicológico. Todos experimentamos una gran fragilidad. Y si todos experimentamos limitaciones, y si todos experimentamos una gran fragilidad, también todos experimentamos, y aquí habría que sacarse las caretas, no la de ustedes, la de todos, una pobreza moral. San Pablo lo sintetiza de la siguiente manera: ¿qué me pasa que no hago el bien que deseo y termino haciendo el mal que aborrezco? Y lo responde, es el pecado en mí. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, somos pobres en diversos sentidos. No todos los descubrimos. Por ello no los reconocemos. Y al no reconocer a los pobres que nos rodean, en casa, en la ciudad, en todos lados, tampoco reconocemos la riqueza de dones y talentos que ellos tienen para darnos, en nuestra fragilidad, en nuestros límites, en nuestro pecado. Como no lo reconocemos, crece el resentimiento, la revancha, el rencor, el recelo. El lema del Papa Francisco para esta jornada de hoy es: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Si uno se acuerda en qué contexto lo dijo, fue cuando esa desconocida se acercó para lavarle o derramar su perfume sobre sus pies o sobre su cabeza, según los evangelios. Los discípulos murmuraban: ¡qué derroche! Se podía haber dado este dinero para los pobres. En una pregunta teórica que todos tenemos, todo el mundo resuelve lo que tendría que hacer los demás, del Papa para abajo, de abajo para el Papa, y no somos capaces de descubrir la ternura de esa mujer que no dudó en derramar 300 denarios, jornal de 300 días de trabajo, en aquel que se mostró en medio nuestro como el primer pobre. San Pablo dice: él, dejando de lado su condición divina, no tuvo reparo en hacerse uno de tantos, un esclavo, pobre, hasta aceptar por obediencia la muerte y una muerte de cruz. Esa es la pobreza. Ocurre que se acordarán lo que pasó con San Lorenzo Mártir. Ya en plena persecución, ya el Papa a quien él servía estaba preso, después fue martirizado,
y vienen los procuradores y los oficiales y oficiosos que todo gobierno tienen a decirnos: danos las riquezas, porque los diáconos eran los que distribuían la caridad a los pobres. Por lo tanto, tenían la ofrenda de los cristianos para ayudar a los pobres. Danos todas tus riquezas, ya. Esperen un rato y ya las voy a traer. Y trajo a todos los pobres a los que la iglesia de Roma de aquel tiempo servía. Esta es la riqueza de la iglesia. Esta es la riqueza, el tesoro. Los pobres ponen de manifiesto la pobreza y a los pobres que están entre nosotros y nuestras pobrezas. Si el Evangelio de Mateo comienza con las bienaventuranzas y ellas, bienaventurados los pobres, y termina con el juicio final en el capítulo 25, se nos están dando la pista de cómo superar esas tensiones de las que hablábamos recién, en la solidaridad y el compartir. No en el discurso teórico: la iglesia es una multiplicadora de pobres que no resuelve el problema, sino, en vez de este discurso amargo, el realismo, el calor de un corazón que se prolonga en las manos. Es verdad, no queremos verlos, y si los vemos no los contemplamos. Hace poco, y lo repetí anoche, experimenté cómo un periodista, quisiera ser yo uno de ellos, un montón de jóvenes, eran casi 200 repartidos en muchos barrios del noroeste bahiense. Chicos de colegio, cuarto y quinto año de colegio, quinto y sexto, todavía no me adecuo al modo del secundario aquí, de distintos colegios del centro de Bahía. Y se habían organizado a través de esos colegios 2 semanas de servicio a los pobres, pero estar con ellos, ayudarles a arreglar la casa, casillas incendiadas, muchas cosas, alguna canaleta, la provisión de agua, una cámara séptica, nada más, estar con ellos y compartir con ellos. A las mañanas, a las tardes volvían a las casas. Yo fui a visitarlos a todos porque son parte de esta iglesia, muchos aprendiendo cosas de la fe. Los jóvenes rechazan muchas cosas de la fe, pero por otro lado su corazón galopa para abrazarlas. No podés pedirles que expresen el credo del pueblo de Dios en un segundo, porque es la edad de las grandes preguntas. Y sin embargo, muchos me decían: no he dudado en renunciar a mi viaje de estudios, que para los de quinto y sexto año es la panacea, en lugar de estar acá. Y no me arrepiento. ¿Cuántas cosas aprendo? Y yo estoy aquí simplemente ayudando, blanqueando una casa, arreglando enchufes, bajo las órdenes del dueño de casa que le explica cómo fratachar. En fin, no todo está perdido, como dice aquella canción: ¿quién dijo que está todo perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Nosotros a veces estamos hartos de todo y llenos de nada. Jesús nos representa a todos, esa mujer que perfuma sus pies o su cabeza. Somos los varoncitos de turno que discutimos acerca de cuánto vale ese perfume, cuánto se podría usar, cómo podrías invertirlo. La mujer simplemente volcó su perfume sobre Jesús. Que el arcángel San Miguel, termino citado en la lectura del profeta Daniel que acabamos de escuchar, en la primera lectura, que el arcángel San Miguel nos ayude, ya que él, desde los inicios de los eternos designios de Dios, ha dado pruebas de fidelidad, a ser fieles en este tiempo. A ser fuerte porque Él es humilde y aceptó el plan de la redención de Dios. No como el diablo Lucifer, que tuvo rabia de un Dios que se encarne en el género humano. A ser vigilantes porque siempre Él contempla y adora el rostro de Dios. A ser fieles porque Él ha sido fiel y ha creído en la verdad del amor. A buscar la segura protección porque Él ha desenmascarado el vacío del aparentar, del no ser, de Lucifer y sus ángeles. ¿Por qué invocar a San Miguel, a quien las lecturas hoy nos lo han puesto frente a nosotros? Para que nos enseñe a permanecer allí donde el amor nos pide, donde nos llama a servir, para que alguna vez definitivamente nos sentemos
con el Señor Jesús a la derecha de Dios. Que así sea. Amén.